buenos días, qué gusto grande me da saludarlos, poder empezar juntos la mañana. Vamos a la información en resumen, y es que ya empezaron las medidas antiinmigrantes en los Estados Unidos. Donald Trump autorizó que se realicen redadas y detenciones en lugares que se consideraban santuarios, como escuelas, iglesias, hospitales, y empezaron a llegar a México los primeros deportados de la era Trump. Más de 300 ya fueron recibidos en Baja California, Tamaulipas, Chihuahua. Publicado en el Diario Oficial el decreto para impulsar el Plan México, los primeros recursos hasta 30,000 millones de pesos. Y el Golfo de México ya lo llaman Golfo de América en los Estados Unidos. En Florida ya se están dando indicaciones para el cambio de nombre. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pide un informe justamente a Estados Unidos sobre lo que está haciendo, pero para reducir el tráfico de armas hacia México. Y al crimen organizado, nada lo detiene. Descubrieron un centro de vigilancia ilegal en Culiacán, Sinaloa. Bueno, y empiezan estas medidas en contra de los migrantes allá en los Estados Unidos. Fíjese, hasta hace muy poco, los hospitales, las escuelas, las iglesias eran consideradas santuario. Hasta ahí no se realizaban redadas, pero ya se aprobó que las autoridades migratorias hagan detenciones incluso en esos lugares. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional calificó a quienes usan esos espacios como delincuentes que se esconden para evitar ser arrestados. Y ya Tom Homan, que es el zar fronterizo, dijo ayer que iniciaron las redadas contra migrantes. No dio ubicaciones específicas, tampoco comprobó estas declaraciones, pero dijo que las autoridades podrán detener y deportar a todas las personas indocumentadas, aun si no tienen antecedentes penales. Justamente anoche llegaron hasta la garita del Chaparral, que está ahí en Tijuana, 24 personas deportadas desde Denver, Colorado. Mientras que en Tamaulipas y en Chihuahua también llegaron más de 150 mexicanos y 200 extranjeros que fueron recibidos por autoridades migratorias. Algunos fueron llevados a albergues, otros pues se trasladaron a sus respectivos estados de origen, otros incluso hasta Chiapas para ser después repatriados. Por su parte, la presidenta Sheinbaum dijo que van a actuar de forma humanitaria ante la reinstalación del programa Quédate en México. Destacó que los migrantes van a ser recibidos en el país y se aplicarán todos los mecanismos para mandarlos luego a sus países de origen. Es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. No es algo novedoso, sino que ya existía. Esto es importante. Las deportaciones ya existían, las redadas ya existían. Y bueno, pues sí, ¿qué tanto de lo que se está planteando se quedará en el discurso y qué tanto se puede aplicar en la realidad? ¿Qué tanto la estrategia es difundir miedo y fomentar que los migrantes se vayan por sí mismos, una especie de autodeportación para evitar ser detenidos, para evitar a toda costa ir a los centros de detención para migrantes que son peores que las prisiones? Así los describen los propios migrantes. Y además, bueno, pues poder dejar ese país con un cierto orden y cuando esa persona lo decidió y lo logró organizar y no de la noche a la mañana separar a una familia. Por lo pronto, el Diario Oficial ya publicó este decreto por el cual se otorgan estímulos fiscales para el Plan México, que justamente pues busca que haya presupuesto de hasta 30,000 millones de pesos para que se puedan fomentar inversiones durante este sexenio y que haya así trabajo y oportunidades de este lado de la frontera. Las autoridades de los 3 niveles ya están alistando albergues. Van a recibir a los mexicanos deportados, uno de ellos en Ciudad Juárez, Chihuahua, con capacidad para 5,000 personas. En Nogales, Sonora, otro más, un refugio para 1,000 migrantes, equipado con todos los servicios. Y los gobernadores del país pues cerraron filas, expresaron su respaldo a todos los connacionales en Estados Unidos. La CONAGO se comprometió a establecer acciones de apoyo y de defensa de sus derechos. Rechazaron
cualquier tipo de injerencia extranjera, reiteraron su apoyo a la presidenta para trabajar en favor de los mexicanos. Apenas firmó Trump la orden ejecutiva para cambiarle el nombre al Golfo de México y en Florida empezaron a llamarlo Golfo de América. El gobierno del republicano Ron DeSantis publicó una alerta por esto para ya cambiarle el nombre. Fíjense, aprovechó una alerta climática porque les está nevando en Florida y al referirse a la costa ya habló del Golfo como Golfo de América. Vamos a la pausa. Al regresar, esto que ocurrió en Culiacán, sin informarle al gobierno local, hicieron un operativo para quitar todas estas cámaras de vigilancia operadas por criminales. Y sí, más de 25,000 muñecas destruidas, artículos pirata. ¿Y qué sigue en este combate a la piratería desde Asia? Esto y mucho más en unos minutos. No se vayan. Aquí le hemos informado de varios lugares en los cuales las autoridades han quitado cámaras, redes de cámaras usadas por los criminales vigilando a los policías, los criminales vigilando a las personas. Pero este caso es diferente. Aquí, para poder desmantelar todo este equipo de videovigilancia, tuvieron que actuar las autoridades federales sin informar a las locales. Por algo será. Ocurrió en Culiacán, Sinaloa. Un operativo en la zona residencial de Las Quintas, en Culiacán, Sinaloa, terminó con el aseguramiento de un centro de monitoreo ilegal, una especie de C4 operado por el crimen organizado. Estos lugares que sirven para vigilar tanto a los grupos rivales de la delincuencia organizada y para evitar los operativos. En el lugar había equipos de videovigilancia que ofrecían vistas en tiempo real de diferentes puntos de la ciudad. También aseguraron un arsenal de alto calibre y 2 personas fueron detenidas. A pesar de que en las acciones participó la Policía Estatal, además del Ejército y la Guardia Nacional, el gobernador no tenía conocimiento del hecho. No conozco más detalles. Se los van a tener que informar las autoridades que hicieron el operativo. La propia autoridad federal se dio cuenta que debía operar de manera independiente, es decir, sin avisar a la autoridad estatal, sin avisar a la autoridad municipal, porque justamente eran los nudos que estaban más corrompidos. Desde agosto del año pasado, la Marina ha asegurado 422 cámaras de videovigilancia que estaban colocadas en infraestructura pública y que presuntamente eran utilizadas por grupos delictivos. Estas acciones se dieron en 6 estados: Baja California Sur, Sonora, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Puebla. Informó Diego Guerrero. Y en Colima destruyeron más de 25,000 artículos pirata que venían de China. Una mercancía asegurada el 12 de febrero, pero bueno, pues hubo toda una serie de etapas legales. 12 de febrero del 2019. Y hasta ahora las destruyeron a todas estas muñecas. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encargó de supervisar este operativo. Primer acto de destrucción de mercancía apócrifa de este gobierno, y yo agradezco que esté con nosotros para hablarnos de este operativo y de lo que viene en términos de combate a la piratería. Gracias, Santiago Nieto, director general del INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Santiago, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a usted y al auditorio. ¿Este será el primero de muchos? Sí, por supuesto. Empezamos con la operación limpieza que programó el secretario Marcelo Ebrard para, primero, cumplir con nuestros compromisos internacionales, pero segundo, y más importante, para proteger la industria nacional. La operación limpieza en una primera fase fue el aseguramiento de los bienes,
tuvimos 264,000 bienes asegurados en Izazaga, más de 1 millón en Sonora. Pasamos también por un evento en Coahuila y estamos preparando para otras entidades federativas. Pero el siguiente paso después del aseguramiento de los bienes es la destrucción. Y habían quedado y están en varias partes del país, en varias aduanas y en varios bodegas de particulares, muchos productos que habían sido en algún momento asegurados, como fue el caso de esta denuncia que presentó Mattel hace muchos años y que había quedado en el olvido. La idea fue generar el acto de destrucción y también de alguna forma de hacer un llamado a la industria mexicana, a la empresa mexicana. En este caso fue el juguete, pero tenemos temas en materia de alcohol, en materia de tabaco, en materia de medicamentos apócrifos, en materia de productos de belleza que pueden causar daño a la salud o incluso a la vida de las personas. Y es un poco el llamado a la industria para que se acerquen al instituto y nos permitan coadyuvar ejerciendo nuestras facultades que permiten no solamente el aseguramiento, no solamente la clausura de los inmuebles, sino también la destrucción de esta mercancía. Al final del día, pues estas muñecas son una violación a la propiedad industrial. Claro, y se requirió de esta denuncia por parte de Mattel, porque eran, digamos que Barbie piratas, para que se pudiera, seguir la pista de esta manera y llegar no solamente al decomiso, sino a la destrucción. Pero preguntarle, Santiago, ¿de qué tamaño es la piratería en México? O sea, ¿de cuánto dinero estamos hablando o de qué porcentaje del comercio en el país es pirata? A ver, el último estudio que hay de American Chamber y del Observatorio Nacional Ciudadano no llega a una conclusión respecto a cuál es el porcentaje de ingreso. Lo que sí queda muy claro es que en los últimos 10 años se ha ido incrementando el número de mercancías chinas, básicamente chinas, pero también de otras nacionalidades asiáticas que entran por los puertos mexicanos y que terminan afectando a la industria nacional. La industria del textil en México ha dicho que se han perdido 50,000 empleos en los últimos años en razón de la introducción de material chino y existe una obligación del Estado mexicano de proteger la propiedad industrial en nuestro país y particularmente, insisto, a la industria. Santiago Nieto, gracias por estos minutos. Es el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Buenos días. Pero regresamos a México y a esto que está ocurriendo en nuestra frontera luego de la cancelación del CBP One, esta aplicación con la que se obtenían pues las citas para contactar a las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Fíjense, de verdad que a los migrantes mexicanos y migrantes de muchos lugares del mundo que buscan llegar hasta los Estados Unidos, les pasa de todo. Los traficantes de personas, que son grupos criminales, pues los estafan, los explotan y ahora ya aprovecharon que la aplicación está fuera de servicio desde que llegó Trump para prometerles, dame más dinero y yo te reactivo tu cita. No puedes entrar a la aplicación, yo te reactivo la aplicación, pero dame más y dame más y dame más dinero. Les comparto esta historia de una venezolana que tuvo que dejar su país por pues esta crisis terrible que ya desde hace muchos años vive Venezuela. La estafaron, la secuestraron y la siguen dañando los grupos criminales. El día 20 de enero para nosotros va a ser un día inolvidable a todas las personas que decidimos emigrar. Ella es Betania, tiene 26 años y la crisis en Venezuela la orilló a dejar sus estudios y salir del país con el sueño de llegar a Estados Unidos. Colegiaturas, el material, todo, o sea, estudiar en Venezuela en estos momentos es muy costoso. Estamos aquí como que a la deriva de qué vamos a hacer ahora. Beth, como le dicen de cariño, fue secuestrada por un grupo delincuencial al llegar a México. Le exigieron 60,000 pesos para liberarla. Desafortunadamente, otros de sus compatriotas no tuvieron la misma suerte. Te dan como una opción, me das tanto y si no me das tanto, quedas secuestrado hasta que consigas el dinero. Estaban pidiendo mucho dinero y torturaron a esa persona también. Eran casi que una familia y estaban pidiendo $15,000. Ella tenía un sueño, llegar a la Unión Americana a reunirse con su pareja. Sin embargo, ese sueño se apagó este 20 de noviembre tras la cancelación de la aplicación CBP One. Beth ya tenía una cita que fue cancelada.
Grupos delincuenciales intentaron estafarla, primero diciéndole que le ayudarían a aplicar fácilmente, y ahora le aseguraron que podrían reactivar la aplicación pese al mandato de Trump. Tienes que pagar hasta $200 para que te hagan un buen registro, y cuando sientes que no está saliendo la cita, que ya llevas mucho tiempo con ese registro y deseas borrarlo, la persona te quita más dinero. Estaban desesperados, ¿qué vamos a hacer? Y eso no, nosotros te la podemos reactivar y darnos tanto, y cuando salga ya te pasamos todo. Y pues es mentira. Sus sueños están por cambiar y su destino por decidirse en los próximos meses. Te informó Kena Uribe. Y evidentemente no va a regresar a Venezuela. Lo más probable es que se quede en México. Justamente Donald Trump está decidido, sí, a detener la migración y bueno, pues ha anunciado que se restableció desde ayer el programa Quédate en México, así ya lo confirmó el Departamento de Seguridad Interior. Pero ¿saben aquí todos en qué consiste el programa este de Quédate en México? Bueno, pues aquí va. Vámonos a la escuela. ¿Quién se anima, por favor? Ay, mis alumnos. Hoy viene Trejo con nosotros, Babyface también. Gracias a ambos, los veo que ya están listos y atentos con pluma en mano. Así que vámonos. ¿Qué es esto del programa Quédate en México? Pues es algo que ya implementó Donald Trump en su anterior administración en 2019 durante su primer mandato. Básicamente consiste en que los migrantes, cuando llegan a la frontera, ellos solicitan asilo para Estados Unidos y mientras la autoridad estadounidense responde sí, sí te doy asilo o no, no puedes quedarte, durante la administración Biden esperaban esa respuesta en suelo estadounidense. Y bueno, ya muchos de pasadita pues se quedaban, ¿verdad? Entraban en contacto con familiares, empezaban a trabajar, se dispersaban, se internaban en el país y se quedaban por allá. Trump lo que ha planteado es Quédate en México. Y entonces todas esas solicitudes de asilo que están en cortes migratorias, mientras se define si pueden o no entrar a la Unión Americana, ¿dónde esperan? En México. Quédate en México. Desde luego nuestro gobierno tendría que decir, a ver, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero Trump no preguntó, lo implementó y punto. ¿Qué pasa entonces? Que todos esos migrantes, a la espera de una respuesta, están de este lado de la frontera. La enorme mayoría en las ciudades fronterizas generando, pues entenderán, una crisis, ¿no? De cómo atender a tantísimas personas, cómo darles servicios. Bueno, y además, pues claro, todos los abusos que sufren de este lado. De eso se trata Quédate en México. ¿Les quedó claro? Ya sé, y se pusieron tristes. Pues sí, es muy preocupante, sobre todo para los migrantes. Compañeros, gracias. Gracias, ponen ustedes mucha atención. Qué bien se portan. Ya es la media, vámonos a un resumen de lo más importante, Irán. Y es que, tenemos información ya lista. Es correcto, porque el gobierno de López Obrador arrojó una disminución en violencia. Todo esto según el INEGI. En México durante el primer semestre del 2024 fueron asesinadas 15.243 personas, cifra menor en comparación al 2023, cuando se tuvo 15.995 homicidios. Fue asesinado Elohim Díaz Jiménez, exfiscal de Cuautitlán, Estado de México. Fue atacado este martes mientras estaba con otra persona en un restaurante en Metepec. Y por otra parte, detienen en la Ciudad de México a David N., alias El Chino, ex elemento de Protección Civil de Iguala, Guerrero y presunto involucrado en el caso Ayotzinapa. El empresario de origen chino, Shenli Yegón, acusado de lavado de dinero, denunció que la Fiscalía General no le da acceso a su expediente de extradición, así que interpuso un amparo y está esperando la resolución de un juez. Por su parte, un tribunal ordenó a la Fiscalía General dar acceso al juez Gregorio Salazar a la carpeta de investigación que tiene en su contra. Quiere saber por qué lo acusan de dejar en libertad a José Alfredo Cárdenas, alias El Contador. Ayer en Colima, primer simulacro de sismo a las 10 de la mañana. Y bueno, pues participaron dependencias de gobierno, pero también muchos ciudadanos. Y en otra información, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, lanzó la convocatoria para el programa Tarjeta Violeta 2025. Busca beneficiar a 20,000 madres solteras en situación de vulnerabilidad en 24 municipios del estado. Durante la conmemoración por los 80 años de la Ley Orgánica, autoridades de la UNAM reconocieron la necesidad de reformarla. Tomarán en cuenta la opinión de la comunidad. Un dinerito extra, pueden retirarlo de su Afore, aunque solo para asuntos muy específicos. Aquí los detalles en el Dato Multiva.
Banco Multiva presenta. ¿Puedes sacar dinero de tu Afore? Sí, bajo circunstancias específicas. Las Afores son cuentas asignadas por el gobierno cuando comenzamos a cotizar en el IMSS, son gestionadas para garantizar un fondo de retiro y se puede hacer un retiro parcial en caso de matrimonio o desempleo. Si te vas a casar puedes solicitarlo una única vez y se te otorgará el equivalente a 30 veces el valor de la unidad de medida y actualización. El monto será descontado del saldo en tu cuenta. Si desafortunadamente te quedaste sin trabajo, este retiro puede ser una opción, pero aquí hay algo para tomar en cuenta. El IMSS va a hacer un descuento de semanas cotizadas que será proporcional al monto de los recursos que pediste. Si tienes ahorro voluntario en tu cuenta, entonces también puedes hacer retiros de ahí en cualquier momento que lo requieras. Banco Multiva presentó. En Canadá aseguraron cocaína del cártel Jalisco. ¿Cuál la implicación de que los cárteles de la droga mexicanos sean ya considerados, sí, organizaciones terroristas en los Estados Unidos? Además, México y Estados Unidos pintados de blanco. Ha caído nieve en el norte del país, pero en Nuevo León no es solo nieve, es también un rarísimo olor a azufre. Estaremos en eso y más, no se vayan. Tenemos información de última hora. Me enlazo hasta la redacción con Kena Uribe. ¿Qué nos tienes, Kena? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Te saludo con mucho gusto y te informo que en las últimas horas se han dado a conocer videos de presuntas víctimas de un asalto masivo que se registró esta madrugada en la autopista Puebla-Atlisco. Sujetos encapuchados arrojaron piedras y poncharon las llantas de los autos para obligarlos a parar. Al menos 12 conductores fueron afectados. Hace unos minutos la Secretaría de Seguridad de Puebla informó que acudieron a la zona donde encontraron a 3 víctimas. En este momento está resguardada por elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Escuchemos algunos de los testimonios. Fui la primera que me quitaron el celular y nos dijeron que si no dábamos el celular se nos iba a cargar la chica. Es que me bajan de las greñas y que me pega y me dice tu teléfono. Así las cosas, Pao, la inseguridad en las carreteras. Te lo agradezco, Kena. Muchísimas gracias. Y sobre el desalojo a la fábrica de productos de calzado El Oso, hay nueva información. De acuerdo a la Policía de la Ciudad de México, el operativo fue por una resolución judicial por un conflicto de arrendamiento. O sea, sí hubo un operativo con presencia de elementos solamente para acompañar al actuario y garantizar la seguridad de las personas. Recalcó que hasta ahora no hay denuncias de la empresa por extorsión. Bueno, y el caso del Fofo Márquez sigue dando de qué hablar. Este influencer que está preso por haber golpeado a una mujer en abril del año pasado. Él volvió a ofrecer disculpas a su víctima en una audiencia allí en el penal de Barrientos, en el Estado de México, pero ella no aceptó la disculpa. Considera que no es sincero, que no hay arrepentimiento. Hoy a las 4 de la tarde hay una nueva audiencia, en este caso por tentativa de feminicidio. Estas que vemos son las imágenes pues, de la golpiza que le puso el Fofo Márquez a esta mujer. Ha habido incluso algunos bloqueos en calles del poniente de la Ciudad de México por parte de simpatizantes del Fofo Márquez que piden que por favor lo dejen en libertad. Y la primera sala de la Corte le ordenó a Ticketmaster informar de manera clara y precisa sus políticas de compra de boletos. Esto aplica para las compras hechas con tarjetas de crédito. Y es que los ministros consideraron que el cliente, al adquirir boletos con Ticketmaster, se encuentra en condiciones de desigualdad porque no conoce los términos. Así que bueno, pues ya van avanzando las muchísimas quejas que hay en la adquisición de boletos por esta vía. Y ya el gobierno publicó en el Diario Oficial la creación de Alimentación para el Bienestar. Así que la Secretaría de Agricultura va a renovar el programa de abasto rural con las tiendas del bienestar y va a empezar el acopio de cacao, café, miel a precios mejores con productores directamente para ponernos a la venta en esas tiendas. Y bueno, los cárteles de la droga mexicanos que están por todos lados. En Ontario, Canadá,
Incautaron 835 kilos de cocaína, una droga del cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades dijeron que es el mayor decomiso a un cártel mexicano en ese lugar. Está evaluado en 83 millones de dólares, son unos 1.700 millones de pesos mexicanos. Justamente los cárteles de la droga que, bueno, pues están en el centro de la atención porque han sido declarados como organizaciones terroristas por parte de Donald Trump. La presidenta Sheinbaum dijo que Estados Unidos puede nombrarlos como quiera, pero en su territorio. Recalcó que en nuestro país hay disposición para coordinarse en tareas de investigación y de información. Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía. Todos queremos combatir a los cárteles de la droga. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que coordinar esfuerzos. Bueno, pero ¿qué implicaciones tiene el que ahora los cárteles de la droga mexicanos sean considerados organizaciones terroristas para Estados Unidos? Yo le agradezco muchísimo hoy a un experto en el tema, David Saucedo, que esté con nosotros. ¿Cómo te va, David? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paola? Quiero saludarte a ti, tu auditorio, a tus órdenes. Bueno, son ya considerados terroristas. ¿Y eso qué? ¿Qué implica con respecto a las fuerzas federales estadounidenses en nuestro territorio? Sí, bueno, la declaración de FTO, Organización Terrorista Internacional, por sus siglas en inglés, tiene algunas implicaciones, pero no implica la intervención armada. Ya en América Latina, algunas organizaciones como el Movimiento Tupac Amaru en Perú, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habían tenido esta denominación por parte de los norteamericanos y en ninguno de estos casos implicó una intervención armada de las instituciones de seguridad de los Estados Unidos. Lo que sí hay son sanciones de tipo financiero, de tipo migratorio, hay congelamiento de activos, te impide la entrada a personajes ligados con estas organizaciones. Todavía hay que pasar por un proceso legislativo. Esta orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump todavía no entra en vigor. Tiene que presentarse al Congreso de los Estados Unidos. El Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro tiene que hacer la solicitud al Congreso. Sí. El Congreso tiene que tornarlo a comisiones, debatirlo y en un lapso de entre 1 y 3 semanas finalmente se emite la declaratoria. Incluso las organizaciones que tengan esta denominación pueden impugnar ante los Estados Unidos, las Cortes Americanas, que tengan esta etiqueta. Por el momento no tenemos esta declaratoria vigente y además no implica ni el envío de tropas, tampoco asistencia militar y mucho menos lo que había comentado en algún momento Donald Trump, la utilización de misiles para atacar los cuarteles generales de los cárteles de la droga. A ver, eso es muy importante. Entonces, más allá del trámite que nos dice si tomará algunas semanas, no habrá fuerzas federales. Esto no permite, digamos, o no abre la puerta a que haya algún tipo de, digamos, amenaza a nuestra soberanía. Entiendo que tiene sobre todo implicaciones económicas, ¿no? Sí, congelamiento de activos, revisión de estados financieros, el cortar asistencia financiera de los Estados Unidos hacia las organizaciones que eventualmente estuvieran realizando estas prácticas. Sí hay algún estigma, un estigma mediático, un estigma social en contra de las organizaciones. Eventualmente pudiera solicitarse la captura en Estados Unidos de algunas personas ligadas con estas organizaciones. Se prohíbe a los ciudadanos norteamericanos tener cualquier tipo de relación comercial con las organizaciones terroristas internacionales. Oye, pero todo esto que me listas, pues de alguna manera ya ocurre, ¿no? O sea, ya digamos, aún sin que sean considerados terroristas, ya les decomisan, ya buena parte de las ganancias generadas por el narco, pues terminan del otro lado de la frontera. O sea, en realidad no hay cambios sustanciales con esta declaratoria, ¿no? La declaración de FTO no agrega más fuerza, capacidad al gobierno de los Estados Unidos para el combate a los cárteles de la droga. Si es un arma de presión mediática en contra del gobierno de México, obliga a la presidenta Claudia Sheinbaum a reaccionar, a tener una postura, genera una dinámica en medios de comunicación ante la opinión pública de los Estados Unidos y eso es lo que hace de manera muy hábil Donald Trump.
Sí. Él suele utilizar el ruido para conseguir nueces, porque ahorita en perfecto español es mucho ruido y pocas nueces. Lo cierto es que no hay un incremento de la capacidad operativa del gobierno norteamericano para enfrentar a los cárteles de la droga con la declaración de FTO. Pero en efecto sí se genera una dinámica mediática y pone al gobierno de México en una postura defensiva frente a esta designación de FTO. Bueno, y además es, por supuesto, algo muy bienvenido entre sus seguidores que aplauden medidas como esta. Gracias, muchísimas gracias, David, por lo que nos compartes. Voy justamente hasta Nuevo León. Gerardo Burgoa nos tiene el reporte de lo que ocurre ahí. Me da muchísimo gusto saludarte. Gerardo es titular de la primera emisión de Imagen Televisión allá en Monterrey. Hola, Gerardo, ¿qué tal el frío? ¿Qué tal la nieve? ¿Y qué pasa con el olor a azufre? ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Saludo con mucho gusto desde la ciudad de Monterrey. Bueno, con una temperatura de 0 grados centígrados y sensación térmica de hasta -2. Por lo pronto, bueno, pues este frente frío número 24 que ha traído temperaturas cálidas en los últimos 3 días, bueno, pues ha provocado que las autoridades comiencen con operativos pues para sobreguardar la integridad de las personas y aquellos usuarios que tienen que salir a trabajar. Bueno, pues les ofrecen los operativos Carrusel, operativo Chocolate. Por ejemplo, el ejército mexicano aplicó el plan de N3, en donde pues todos los días sale muy temprano del 7º Batallón de Infantería, en donde llevan alrededor de 300 piezas de pan, así como 60 litros de café para pues distribuirlos precisamente en las paradas de camiones. Aquí estamos en la central de autobuses, también han estado en la Alameda Mariano Escobedo y en los lugares de mayor concentración para que la población, bueno, pues por lo pronto pues tome alguna bebida caliente y pueda pues tener energía para salir adelante en su día tan frío. Bueno, pues quiero comentarte, y hablabas el tema de las nevadas o los temas de aguanieve, en donde pues dando a conocer información que allá en Chipinque, en la Sierra Madre, en la meseta, bueno, pues decenas de familias acudieron porque pues el paisaje se pintó completamente de blanco y comenzó a helarse precisamente el follaje, caída de aguanieve, e incluso hubo un accidente donde una persona, bueno, pues cayó un barranco de 8 metros porque resbaló debido a que los senderos pues obviamente están muy peligrosos. Cayó, pero fueron auxiliados por parte de las autoridades. Paola, el tema de azufre, bueno, pues están investigando las autoridades. Todo parece indicar precisamente que pudiera tratarse que viene de la refinería de Cadereyta, la refinería de Pemex, y que viene pues a cubrir el área metropolitana. Es lo que supusimos. Bueno, pues olor a azufre. Qué contraste, ¿no? Imágenes bellísimas, pero ahí el olor molesto. Gerardo, gracias. Te saludo muy pronto. Gerardo Burgoa hasta Monterrey. Y tú tienes justamente, Irán, el pronóstico. ¿Qué nos espera con el cielo? Pues les platico rápidamente que el frente frío número 24 justamente va a mantener la onda fría en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También habrá lluvias fuertes en Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Y para la Ciudad de México, ¿qué nos va a esperar a los chilangos? Una máxima de 24 grados y una mínima de 7 grados. Así que, por favor, abríguense bien y cuiden de los más pequeños y de los adultos mayores. Exactamente. Y además, bueno, pues toda la información importante en resumen. No se vayan. Ya nos pasamos. Poquito nada más. De las 9 vámonos a un resumen de lo más importante. Rápidamente les platicamos que Donald Trump autorizó que se hagan redadas y detenciones de migrantes en escuelas e iglesias. Y empezaron a llegar los primeros deportados de Estados Unidos a México. Más de 300 fueron recibidos en Baja California, Tamaulipas y Chihuahua. Y ya hubo acercamiento con el nuevo gobierno estadounidense. El canciller Juan Ramón de la Fuente habló por teléfono con el secretario de Estado, con Marco Rubio. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad, y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones, que es muy importante que todos lo sepan. Ya fue publicado el decreto por el que se otorgan recursos para impulsar el Plan México. Los primeros estímulos son de hasta 30,000 millones de pesos. Y se cumple la fantasía trumpista. Florida se convirtió en el primer estado en llamar Golfo de América al Golfo de México en un documento oficial. Legisladores mexicanos pidieron a la Cancillería que exija a Estados Unidos un informe sobre lo que está haciendo para reducir el tráfico de armas a nuestro país.
Y en información nacional, en Culiacán, Sinaloa, fue asegurado un centro de monitoreo que presuntamente era utilizado por el crimen para vigilar la ciudad. Les cuento de esta mujer que nos llena de orgullo. Es María Lorena Ramírez, una atleta rarámuri que hizo historia en el ultramaratón de Hong Kong. Ella es María Lorena Ramírez, la corredora rarámuri que puso en alto el nombre de México en Hong Kong. Lorena logró un tiempo récord de poco más de 26 horas en la prueba femenil, lo que le permitió terminar en la posición 328 ante más de 2,000 atletas que recorrieron 100 kilómetros por diferentes zonas del país asiático. Orgullosa de sus raíces, en la competencia la atleta utilizó una vestimenta típica de su región y unos guaraches, esto pese a que una marca de tenis le mandó un calzado especial para la carrera. La maratonista originaria de Chihuahua demostró de lo que está hecha, pues a pesar de sufrir heridas en sus pies en plena carrera, no se detuvo. Lorena creció en una familia de deportistas, su abuelo, su padre y hermanos también son atletas. Tras cruzar la meta ayudada por unos bastones, Lorena Ramírez se mostró exhausta, pero al mismo tiempo feliz al recibir los aplausos y la alegría de su gente. Lorena Ramírez también es la creadora de una fundación donde apoya a rarámuris, niñas y niños, entrenándolos para que ellos alcancen también sus sueños. Felicidades, Lorena, por ser nuestro orgullo nacional, informó Kevin Esqueda. De verdad que sí, muchísimas felicidades a Lorena, qué esfuerzo y bueno, qué triunfo tan importante que nos llena a todos de orgullo. Oigan, siguen las protestas ahí en la colonia ahora llamada Cuarta Transformación y entonces la presidenta de Tultitlán, Estado de México, Ana María Castro, ya dijo que no van a hacer una consulta pública para lo del cambio de nombre a la colonia Cuarta Transformación. No solo cambiaron el nombre de la colonia, cambiaron el nombre de las 47 calles. Les pusieron pues estos nombres de diferentes programas sociales de la administración anterior. A la gente no le pareció, tiraron muchos de estos letreros al piso y bueno, pues se han manifestado en contra. Lo que dicen es que si hacen este proceso de consulta se va a atrasar todavía más el obtener los nuevos documentos para todas las personas, así que no les van a consultar si están de acuerdo o no y van a avanzar. Invitó a las familias de los 3,000 predios involucrados a que vayan a la Dirección de Desarrollo y que ya mejor inicien el proceso de titulación de sus lotes, porque los nuevos nombres se van a quedar a pesar de las protestas. Y aquí en la Ciudad de México lo que ha habido son protestas, pero por parte de comerciantes y de vendedores ambulantes, porque los retiraron de algunas calles del centro histórico. Así que volvieron ahí a la explanada del Palacio de Bellas Artes y a la Alameda para montar sus puestos. Dijeron que las autoridades les están dando preferencia a unos grupos sobre otros. Así que bueno, pues unos protestan, otros simplemente van y se instalan y entonces llegan los policías y los quitan. Y bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo que las cosas no van a ser como antes, que se respetan los derechos de los comerciantes, pero se deben también respetar los derechos de los paseantes. Sabemos que es difícil este tema, ¿sí? Respetando los derechos humanos, pero respetando el espacio público, vamos a estar trabajando todos los días. ¿Y qué pasa de este lado, Sajid? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, aquí un poco de deporte con el profesor Ángel Arriaga. Vente tú, Ángel. Ay, ay, ay. Oye, qué maravilla. Mira, ¿cómo lo ves? A sus 85 años todavía es todo un atleta máster. Mira nomás. Te felicito. A ver, 85 años tienes, en serio. Ya perdí la cuenta de cuántas íbamos llevas. en 1433, pero nos distrajiste. ¿Sí, no? Ofrezco disculpas. Fíjate, aquí improvisamos el gimnasio con toda tu fuerza. 85 años tienes y todas esas medallas. Sí, estas las gané hace 2 años en Costa Rica. Ajá. En el Campeonato Centroamericano en Costa Rica, 6 medallas de oro. Y estas... Yo se las compré. ¡Qué maravilla! Pero ve la cantidad estas de las medallas. acabo de ganar el año pasado en Durango.
en el Campeonato Nacional de aquí de México. Ya llevo 3 años ganando esa cantidad. 2002, 2003, 2004, y este año parece que el campeonato va a ser aquí en México, pues otras 6, ¿no? Qué óvale. No, y además lo importante, mi Pau, tú no me dejarás mentir, que fomente el deporte, que los jóvenes no nada más estén en el celular, ¿no? Oye, los jóvenes y todo mundo, o sea, hay quien de pronto dice, no, yo ya no. Yo ya no. ¿Cómo de que no? Esa palabra no debe de existir en nuestra mente. Yo empecé en 1957, 58 el deporte y nunca lo he dejado, ¿eh? Y 57, 58 fui boxeador. Ay. ¿Sí? Espérate. Me retiré del box porque no quise que me desfiguraran mi linda carita. Sí, estás muy guapo, qué bueno. Qué bueno que quede intacta tu carita y tu fuerza y tu actitud. Y todo tú, Angelito. ¿Todavía le bailas o no? ¿Todavía? ¿Cómo no? ¿Ah, sí? Ah, sí. A ver, por favor, a ver si es cierto. ¿Le vas a entrar también? 1959, rápido. Sí. Me dedico al atletismo y hasta la fecha, y miren, gracias a Dios he triunfado. 85 años tiene Ángel Arriaga. Jóvenes. A ver, ¿cómo sí, nos despedimos. Pero más, tú yo le voy a también ganar. Éntrale, no te hagas. Yo no digas. Porque traigo a ver, falda. íbamos en 1433. Síganle, por favor. Qué bárbaro que están. Es impactante. Pero miren, Sajida la lleva también, ¿eh? Bueno, no. Todo un ejemplo, Ángel querido. Me escapo de este lado. Exactamente, han estado buenos los duelos, ¿eh? Gana, está reñida la cosa. Después de que me ganó ayer, me tenía que desquitar hoy. Exactamente, le tocaba. Me voy. Es correcto. A ver, otra vez. Qué bueno que ganaste, porque si no teníamos que imitarlas y está complicado. Necesitamos antes ensayar. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias chicos, gracias equipo, gracias a cada uno.